Pues aquí tenemos la última sesión, es la sesión número 6, que vamos a ver de forma muy abreviada cuál es la herencia que dejó este colonialismo, que hemos visto así de forma un poquito más superficial, pero que nos interesa para entender el mundo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el por qué estalla, por ejemplo, como os he dicho, una primera guerra mundial. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son las consecuencias que se derivaron de este colonialismo? Por un lado, vamos a ver las consecuencias económicas. Se van a centrar sobre todo en la explotación de riquezas naturales y a los habitantes de la colonia, dejando también en evidencia que esas jornadas laborales que desde la metrópoli se iban demandando, esa explotación laboral que querían que acabase, ahora se va a observar cómo no solamente los obreros de esta metrópolis van a luchar por conseguir de alguna forma reducir estas jornadas laborales y esta forma de trabajar, sino estas personas que viven en estas colonias van a verse sobreexplotadas, no solamente por su figura laboral, sino también por ser personas que están bajo el dominio de una metrópoli. Por lo tanto, hay también cierto sesgo racista. Las colonias van a tener también de alguna forma que especializarse en un único cultivo. ¿Os acordáis del cultivo de la rotación trienal? Ahora hay un monocultivo, especialización en el té, en el arroz, en el cacao, que os he dicho antes, café. Y claro, se vieron obligadas a comprar el resto de productos que no tenían en esa colonia, o incluso productos manufacturados que venían de estas fábricas aquí en la metrópoli. Pero ojo, lo compraban a la metrópoli de la cual pertenecían, es decir, eran colonias, no se compraban a otras metrópolis, porque así de alguna forma la economía era circular y quien salía ganando era Europa. ¿Cuáles son las consecuencias demográficas y sociales? La población en estas colonias va a aumentar porque, claro, llegan inmigrantes, llega población europea y hay un descenso de la mortalidad de la población autóctona porque precisamente llegan estas nuevas ideas o estos nuevos avances sanitarios y científicos a estas colonias. Se va a producir, y esto es importante, una segregación racial, es decir, van a basarse en la raza para de alguna forma segregar a esta población autóctona con la nueva y recién llegada población blanca. Consecuencias políticas que se derivan. Los países que colonizan van a utilizar estas colonias para solucionar sus rivalidades y son escenarios de enfrentamientos, es decir, las antiguas rencillas y luchas entre países europeos que nunca se han ido ni con la revolución industrial, ni con esta segunda revolución industrial, ni con el colonialismo, ni con la primera, ni con la segunda guerra mundial, y que incluso hoy en día existen también, no tanto como antes. Pero bueno, estas luchas y rencillas entre países ahora van a tener su escenario en estas nuevas colonias, que van a ser utilizadas pues para resolver estos problemas que no se resuelven, ya lo sabéis. Claro, muchas de las fronteras coloniales que se trazan por los países europeos, que hemos visto, por ejemplo, en el mapa de África, fueron causa de conflictos posteriores al no respetar las divisiones étnicas ni culturales entre los diferentes pueblos de estos territorios. No puedes separar a etnias o tribus, no puedes unir tribus rivales ni etnias rivales, pero bueno, Europa no lo tuvo en cuenta a la hora de realizar esta separación y este reparto de colonias. ¿Cuáles fueron las consecuencias culturales? Pues que la cultura occidental se impone a esta nueva cultura, esta cultura recién llegada, que aculturiza, que elimina esa cultura indígena. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, pues bueno, modificar las creencias, las costumbres, las tradiciones de estos pueblos colonizados, pero vamos, ya os digo yo que en la mayoría de los casos esta nueva cultura europea llegada a estas colonias lo que va a hacer es eliminar prácticamente lo que existía antes, ¿de acuerdo? Pues nada, este sería nuestro final de sesión, nuestro final de tema.
un tema muy sencillo que necesito que sepáis, pues, para entender los problemas del siglo XX e incluso los problemas a los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI. Sobre todo para que tengáis en cuenta del por qué se produce o por qué de la situación de muchos de los países africanos, asiáticos, y por qué se producen muchas guerras, muchos desplazamientos, muchas migraciones hacia Europa. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que saber que es a raíz de la conquista y colonización sistemática e impuesta y la creación de esta imagen imperialista que países actualmente conocidos por todos, no por ser grandes potencias, sino por todo lo contrario, viven todavía bajo el yugo de población europea, de política europea o de la política occidental, si queréis entenderlo así. ¿De acuerdo? Nada, lo dejamos aquí y a por el siguiente tema.